Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Erika Viviana Rodríguez Martínez y en esta pequeña exposición les voy a hablar sobre el ciberbullying en las escuelas, que pues es un problema que se presenta comúnmente desde el aula de clase. Entonces, espero les agrade. Lo primero es identificar la problemática, pues que, como les digo, se ve desde las aulas de clase. Por el contexto que tomé, pues con los colegios públicos y privados de la ciudad de Bogotá. Entonces, he observado pues que desde el aula de clase se presenta con recurrencia este problema social, el ciberbullying. Si bien es importante identificar que existe, digamos, el bullying, el ciberbullying, pues afecta aún más, pues se recurren, digamos que, al uso de nuevas tecnologías, todo lo que tiene que ver con redes sociales, entonces lo hace un poco más difícil de identificar, ¿cierto? Digamos que el problema afecta principalmente a los adolescentes, ¿no? Esa problemática, digamos, de agredir de forma psicológica desde las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Entonces, digamos que la problemática identificada está enfocada en los adolescentes desde el aula de clase. Ahí es, digamos, donde surge esa necesidad de educar a partir del uso de las redes sociales, ¿cierto? De fortalecer, digamos, esas competencias digitales y mostrarle a los estudiantes que hay formas, digamos, de usar, digamos, los contenidos de Internet de forma adecuada. Entonces, desde la línea de investigación que se toma para esta pequeña exposición están las pedagogías mediadas por las nuevas tecnologías. Evidentemente, ¿por qué por las nuevas tecnologías? Pues porque ahora, ¿cierto? Desde el aula de clase, incluso con el celular, se ve el uso de esas tecnologías. Lo importante es acá educar para aprender a utilizarlas. Desde la categoría de la acción del oír, se encuentra pues desde el ámbito de la educación. Este es un problema, digamos, desde el aula de clases, evidentemente va enfocado a la educación. Para identificar, digamos acá, como tal el objetivo, se tiene identificar y prevenir el ciberbullying en los jóvenes adolescentes desde el aula de clases. Entonces, mi objetivo principal es, digamos que, identificar y prevenir para dar herramientas a los estudiantes desde el aula de clases con el fin de que ellos no se vean, digamos, expuestos a esas problemáticas sociales que evidentemente también afectan desde la formación y la educación. Entonces, identificar es el primer paso y prevenir, digamos que sería un segundo paso como parte digamos, de abordar este fenómeno social. Para los objetivos secundarios está entonces reconocer cuáles son las herramientas que se podrían utilizar desde el aula de clases para prevenir este fenómeno. Entonces, ¿qué podría utilizar yo como docente para darle al estudiante, digamos, a la prevención? ¿Qué podría, digamos, usar como una herramienta, como un instrumento para? Un segundo objetivo secundario estaba en fomentar el uso de recursos tecnológicos para la prevención e identificación del ciberbullying, porque evidentemente no se puede prohibir, no podemos prohibir a los estudiantes, oiga, no use el celular o no uses las redes sociales, porque pues creo que desde la prohibición no es el concepto adecuado, sino por el contrario, en la medida en que se fomente en el estudiante el buen uso de las redes sociales, de mira, las redes sociales te pueden traer estos beneficios, creo que todo está desde el educar. Y el último es dar a los niños y adolescentes instrumentos para el buen uso de las redes sociales y el Internet. Todos digamos que van hacia el mismo foco, desde la prevención e identificación eh, para, digamos, para sostener el buen uso de las redes sociales. Entonces, el por qué de esta investigación, por qué es importante esta investigación. Si bien desde el aula de clases se puede observar este fenómeno, ¿cierto? No es en muchos casos fácil de identificar. Lo importante es que el foco está hacia los adolescentes. ¿Cómo afecta a los adolescentes? La problemática muestra que el ciberbullying trae unas consecuencias para la salud, trae unas consecuencias pues para la educación, evidentemente viene todo desde el contexto, pero más allá, lo importante aquí del por qué, ¿cierto? ¿Por qué concentrarse en este fenómeno? Es por ayudar a los estudiantes, ¿sí? Debemos dar a los estudiantes nuevamente como esas herramientas necesarias para que no caigan en llamémoslo así, flagelo, ¿no? En esta problemática social
que en muchas ocasiones pasa desapercibida y creo que desde las aulas de clase en muchas ocasiones en las escuelas, en los colegios no le toman y no le dan la suficiente importancia. Es por eso que es importante realizar guías, estudios, dar herramientas a los estudiantes, porque son el foco de la educación, son el foco de ese contexto, ¿cierto? Entonces ahí está el por qué, digamos, a enfocarnos hacia el fenómeno del ciberbullying. Dentro de este proyecto de investigación hay un diseño metodológico, digamos, enfocado desde el paradigma, desde el enfoque y desde el método de investigación. Entonces, desde el paradigma crítico propositivo es donde la comunidad, digamos, en este caso los estudiantes, participarían activamente desde el contexto social para esa transformación. Es importante que los estudiantes participen de las guías, de las actividades, ¿cierto? Digamos que enfocado desde el docente. El docente se vuelve ahí un orientador dando las herramientas necesarias, pero lo importante es que el estudiante participe. Entonces, desde el diseño metodológico, digamos que el paradigma crítico positivo es el enfoque digamos, de esta problemática. Desde el enfoque crítico social, ¿cierto? En donde se buscan pues generar cambios sociales, evidentemente desde el método de investigación, la investigación acción participativa, en donde digamos desde el contexto educativo se tiene en cuenta en este caso a la comunidad, que son los estudiantes, entonces ahí estaría. Y dentro del método de investigación, ¿cierto? Que ya lo mencioné, investigación acción participativa, digamos que la comunidad en particular debe recurrir al uso de esas herramientas para generar cambios sociales, para evitar pues, que alguien más sea víctima de esa problemática. Dentro de las características, digamos, que se tienen del método, está la población de estudios, ¿cierto? En este caso, niños y adolescentes de diferentes colegios públicos y privados de Bogotá. Se tomará una muestra, evidentemente, para definir el grupo poblacional. Delimitar es importante, ¿no? Entonces, lo ideal sería tomar una muestra y aplicar varios talleres para identificar en dónde es más fuerte, digamos, este fenómeno. Dentro del procedimiento, digamos que se hace una recolección desde las fuentes primarias y secundarias. Entonces, básicamente lo que se busca es que es cierto, identificar dónde se presenta más a partir de entrevistas, a partir de encuestas, cuestionarios, identificando los posibles casos de ciberbullying, ¿cierto? Y desde el uso, digamos, de las fuentes secundarias, todo lo que haya desde la investigación, videos, testimonios de personas que hayan vivido, digamos, esta situación y puedan mostrar y abordar para pues, la identificación de los talleres. Dentro del cronograma de actividades, entonces, se encuentra pues que lo que se va a hacer es talleres básicamente, ¿cierto? Para la prevención e identificación del ciberbullying, con el fin pues de dar herramientas a los estudiantes. Entonces, un primer taller está enfocado en por qué es importante educar para el desarrollo de las competencias digitales y cómo ayuda a la prevención e identificación del ciberacoso. Si bien existe el ciberbullying es porque los estudiantes no saben hacer buen uso de las redes sociales, no saben la importancia, digamos, de las competencias digitales y cómo podrían aprovecharlas desde el aula de clase, desde la casa, desde sus diferentes contextos. Ellos, digamos, que lo toman así, entonces sería importante educar desde las competencias digitales como una primera medida. Como un segundo taller está la identificación y definición del ciberbullying, identificar cuáles son sus características, qué es el ciberbullying, ¿cierto? Cómo se presenta, entre quiénes son entre quiénes a quiénes afecta, a quiénes son los actores en él. Entonces, antes de, digamos, de decirle al estudiante, venga, vamos a prevenir, él tiene que entender qué es el ciberbullying, ¿cierto? ¿Por qué el ciberbullying es tan grave y delicado en algunas situaciones, inclusive llevando a connotaciones de deceso, ¿cierto? Entonces ahí está. Ese segundo taller está enfocado entonces en esa identificación y definición. Como un tercer taller está, digamos que las características, qué consecuencias trae y para quién, ¿no? ¿Quién es la víctima y quién es el victimario? ¿Qué consecuencias trae? Connotaciones legales, porque a veces los estudiantes piensan que eso es un juego, un poco un juego de vamos a hacerle daño a la otra persona y no va a pasar nada, pero eso tiene una connotación legal, ¿cierto? El Ministerio de las TIC de alguna forma regula eso y busca pues que no se den ese tipo de acosos. Y finalmente, digamos que habrá un tercer taller enfocado hacia el uso de las redes sociales, ¿sí?
El ciberbullying tiene una característica particular y es que desde las redes sociales, digamos que se presenta, es más comúnmente, como mencionaba, Facebook, Twitter, ¿cierto? WhatsApp, el mismo WhatsApp. Entonces, saber usar esas redes sociales de manera adecuada y digamos, mostrarle al estudiante, ¿cierto? Que desde allí hay un peligro latente, digamos que está enfocado ese cuarto taller. Todo está dentro de unas fechas de inicio y de fin para cierta cantidad de días. Digamos que todos los talleres se complementan, son las actividades, digamos que se aportarían hacia el estudiante con el fin de que él pueda lograr identificar y prevenir el ciberbullying, que finalmente pues, es el objetivo de esta investigación. Finalmente, para los resultados esperados, dentro de los resultados esperados lo que está definido es que queden, digamos, videos por parte de los estudiantes, evidencia física, que el estudiante cuente si le sirvió, por qué, ¿cierto? Que él identifique a partir de esos talleres si está expuesto o no a una situación de ciberbullying. Entonces, digamos que los resultados esperados están a partir del trabajo de los estudiantes, de lo que ellos hagan desde el aula de clase, evidentemente todo muy enfocado y muy bien diseñado a partir de guías. Entonces, ahí están. Y básicamente, pues, ¿quién es la comunidad beneficiada? La comunidad beneficiada, pues, son los jóvenes adolescentes de diferentes edades. Si bien el ciberbullying se presenta entre edades promedio de 13 a 17 años, pueden ser muchas más comunidades beneficiadas. Aquí no solamente entran los estudiantes, sino las familias, el contexto social, porque siempre todo está en el educar para prevenir. Entonces, nada, espero les haya gustado esta exposición y pues en próximas ocasiones se estarán aplicando esos talleres. Muchas gracias. Buena tarde.